de miles y miles de animales y de aves, no solamente de corral, sino también silvestres en todo el mundo. Si nos ubicamos un poquito respecto de los brotes en aves de corral, lo que vemos en la imagen, en los colores verde y amarillo sobre todo, es que nos muestra los eventos que están ocurriendo en este periodo y en un periodo ya pasado, de brotes que siguen todavía abiertos o que en la actualidad se encuentran cerrados. Y lo que vemos en este reporte que abarca desde mediados de junio hasta principios de julio, es que los últimos brotes se concentran principalmente con respecto a las aves de corral, principalmente en Europa. Son alrededor de 5 los últimos que fueron detectados, y que esto implicó la pérdida de alrededor de 17.000 aves de corral en el continente. Y con respecto a brotes también de influenza A de alta patogenicidad, en este caso de otras aves y mamíferos, lo que vemos en este mapa es que, si bien hay algunos casos en este periodo que se registran en el continente americano y que se refiere sobre todo a las aves silvestres que se detectaron en Brasil, la mayoría de estos brotes se están dando también en Europa y en Asia, ustedes sabrán que en el último tiempo, sobre todo en el continente europeo, específicamente en Polonia, por ejemplo, hasta el 12 de julio se habrían reportado alrededor de 28 gatos muertos y un caracal, que también es un felino, en los cuales se había detectado influenza H5 de alta patogenicidad. Este brote se encuentra aún en investigación, pero se cree que la fuente de contagio es común y habría sido a partir o bien de la ingesta de animales que portan esta enfermedad, o bien por estar en contacto con un ambiente contaminado en el cual haya alta carga viral. Si vemos ahora cuál es la situación del virus influenza aviar, sobre todo en la región de las Américas, en la imagen lo que se muestra en los distintos puntos en color verde y azul son los brotes notificados del subtipo H5, mientras que los poquitos puntos que se ven de color rojo y fucsia se refieren a los brotes de H7. Como ven, la mayoría de estos brotes se ubican sobre la ruta migratoria del Pacífico, y como comentamos, se habrían iniciado en el hemisferio norte, ¿sí?, a partir de febrero del 2022 en aves de corral, y a partir de ese momento habrían descendido hacia los países del Caribe, América Central y América del Sur. Para hacer una leve reseña, a partir de noviembre del 2022, estos brotes se detectaron en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Venezuela. En diciembre de este año se detectó en Chile, en aves silvestres y de traspatio. En enero de este año también se detectó en Bolivia, no solamente en aves de traspatio, sino también en aves comerciales, perdiendo su condición de país libre, como le ocurrió a Argentina a partir del primer caso confirmado en febrero de este año, ¿sí?, en aves silvestres, traspatio y comercial, y en ese momento, si recuerdan, también prácticamente coincidió con la primera detección que se dio en Uruguay, tanto en aves silvestres como en aves de traspatio. Y por último, los últimos casos detectados en mayo 2023, únicamente a partir de aves silvestres. Comentar que desde que el virus circula en la región de las Américas, desde el 2014 en adelante, hasta el día de hoy se detectaron únicamente 3 casos humanos. El primero en detectarse fue en Estados Unidos, en abril del año 2022,
después siguió el segundo caso en Ecuador, en enero de este año, y por último en Chile, en marzo de este año. En la región de las Américas todavía no se detectaron casos en mamíferos, ¿sí? Y en esta diapositiva lo que podemos ver es el avance de los brotes, la velocidad con la que se están dando el avance de estos brotes en la región de las Américas. Si ven en la imagen de la izquierda, que comprende un periodo de 14 años, esta era la situación entre marzo 2007 y octubre 2021. Mientras que a la derecha lo estamos comparando con un periodo de 2 años que comprende desde noviembre de 2021 hasta mayo del corriente año, y se ve que la diferencia es muy importante, ¿sí? Simplemente para mostrarles algunos de los resultados que se observan a partir de la vigilancia que se lleva a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos, del virus influenza A de alta patogenicidad entre mayo 2022 y marzo 2023. En este mapa se muestran las diferentes especies detectadas durante este periodo de tiempo. Se sabe que se detectaron al menos 144 brotes diferentes en 23 estados de los Estados Unidos. La detección de virus influenza A de alta patogenicidad en mamíferos se viene dando en los últimos 20 años aproximadamente de manera esporádica. La vigilancia en los últimos años se sensibilizó aún más y se están detectando mayor número de casos. El alerta que generan este tipo de casos es que justamente la biología de los mamíferos es mucho más parecida a la del ser humano respecto de la biología de las aves. Entonces es importante el monitoreo, sobre todo de los virus que se detectan en estas especies, porque se trata de determinar si adquieren cambios que facilitarían su transmisibilidad con mayor eficiencia a los seres humanos, ¿sí? Y bueno, si nos quedamos con la situación actual respecto de este virus en nuestro país, en Argentina, ustedes recordarán que en el mes de febrero SENASA comentó la notificación del primer caso en Argentina de virus influenza A de alta patogenicidad que fue detectada en un ave migratoria en la laguna de Pozuelos, ¿sí? Esto fue en la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia, justamente como comentábamos. Esta laguna es reconocida por ser un humedal, ¿sí? De importancia internacional. Justamente la provincia de Jujuy no cuenta con lugares de producción comercial, pero sí se detectó en un humedal en aves silvestres, y sabemos que sobre todo la producción comercial se concentra en primer lugar en Buenos Aires y en segundo lugar tanto en las provincias de Córdoba como en las provincias de Santa Fe. Y si vemos lo que ocurrió desde ese primer caso índice a la actualidad respecto de la notificación de casos sospechosos en nuestro país, hasta aproximadamente el 6 de agosto, transcurrieron en total 177 días desde la notificación del caso índice, se notificaron alrededor de 558 brotes. Como vemos, la mayoría de estos brotes se dan en aves de traspatio, seguidos por las aves de corral y en última instancia por las aves silvestres. Y como vemos en el mapa que figura en la izquierda, la mayoría de estos brotes se ubican desde la zona central del país, digamos, hacia el norte. Y bueno, en lo que va del año, del total de brotes estudiados, el 16% resultaron ser positivos en aves de traspatio,
mientras que un porcentaje mucho menor fue positivo en aves de corral. La situación respecto de los brotes de alta patogenicidad en nuestro país son alrededor de 101 casos, ¿sí? que resultan de la suma de los brotes tanto en aves de corral como en aves silvestres y en otros animales. Y si vemos respecto de las aves de corral, la mayoría de los brotes se detectaron en Buenos Aires, mientras que respecto de las aves de traspatio, que son llamamos aves de traspatio a las aves de producción familiar, principalmente se dieron en la provincia de Córdoba, seguidos por la provincia de Buenos Aires. Pasando un poquito más a la definición de caso sospechoso que se trabajó junto con el Ministerio de Salud. Esto es obviamente para los casos humanos a partir de este caso índice que se detectó en la provincia de Jujuy. Es importante entender que la definición de caso cuenta con dos componentes. Por un lado, primero, definir a qué se conoce como persona expuesta a virus influenza aviar. Son todas aquellas personas que hayan tenido exposición a animales enfermos o muertos, o sus entornos contaminados, en una zona donde se detectó y se confirmó un brote por influenza H5, ¿sí? En los últimos 10 días y sin haber utilizado el equipo de protección personal adecuado. A partir de esta persona expuesta, lo que se hace es simplemente notificar el caso, y por otro lado también hacer un seguimiento clínico, ¿sí? No se toma muestra respiratoria, simplemente se hace un seguimiento clínico desde la detección del brote durante un periodo de 10 días. Si esta persona no presentó síntomas, el caso se cerraría como persona expuesta. En cambio, la persona expuesta que además presenta algún síntoma dentro de los 10 días desde la última exposición, como puede ser tos, dolor de garganta, coriza o dificultad para respirar, con o sin fiebre, a esa persona sí se la considera caso sospechoso de virus influenza aviar. Y todas aquellas muestras que cumplen con la definición de caso sospechoso, ¿sí? De acuerdo a la recomendación regional, no deben procesarse en el laboratorio donde se hizo la detección de origen, sino que las muestras de pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso deben ser enviadas directamente a los centros nacionales de influenza de nuestro país, ¿sí? Que en nuestro país hay 2 centros, uno es el Servicio Virosis Respiratorias del Instituto Malbrán, y el segundo centro nacional se ubica en el Instituto Jara de Mar del Plata. Los pasos a seguir serían los siguientes: ante un caso sospechoso, obviamente notificar a la brevedad posible a la autoridad sanitaria local. Y lo otro es, utilizando los elementos de protección personal adecuados, ¿sí? Que son bueno, la protección respiratoria, la protección ocular, el mameluco, ¿sí? Guantes, tomar la muestra que se va a remitir al laboratorio. Esa muestra puede ser un hisopado nasofaringeo, ¿sí? O bien un hisopado nasal o un hisopado faringeo, que combinados se colocan en el mismo medio de transporte. Es importante tener en cuenta no tomar la muestra con hisopos de madera, sino utilizar hisopos de dacrón o nylon, ¿sí? Porque si no estaríamos interfiriendo con la técnica de PCR en tiempo real, y estas muestras deben ser transportadas al menos en un tubo que contenga al menos 2 mililitros de medio de transporte para virus, o en caso de no contar con este medio de transporte, también se pueden enviar
en solución fisiológica a las que se le puede agregar una proteína como la gelatina o la albúmina para conservar la viabilidad del virus. El tiempo de incubación de esta enfermedad es de 2 a 5 días, ¿sí? Con un promedio de 3 días que puede extenderse hasta los 5 días. Entonces la recomendación es llevar a cabo la toma de muestra dentro de los 4 días del inicio de síntomas, y ni bien la muestra es tomada, conservarla a 4 grados, y en estas condiciones enviarlas en un triple envase, acompañada obviamente por la ficha epidemiológica correspondiente. Además de notificar a la autoridad sanitaria para poder enviar la muestra a los Centros Nacionales de Influenza, es importante notificar el caso en el SNBS 2.0, dentro del grupo de eventos que se conoce como infecciones respiratorias agudas, dentro del evento de sospecha de virus emergente, lo antes posible, y hacer la derivación virtual a los Centros Nacionales de Influenza. ¿Cuál es el algoritmo que utilizamos de diagnóstico en nuestro laboratorio? A partir del caso sospechoso se recolecta la muestra, y esta muestra es procesada, dejando una alícuota disponible para enviar a nuestro centro colaborador, que es el CDC de Atlanta en Estados Unidos. En el laboratorio inicialmente se utiliza una técnica de RT-PCR en tiempo real multiplex que permite detectar en un mismo pocillo si se trata de un virus influenza tipo A, influenza tipo B o bien SARS-CoV-2. En caso que la muestra a partir de esta técnica resulte ser no detectable, se considera un caso sospechoso descartable. Descartado, perdón. En caso de que resulte ser positivo o bien para SARS-CoV-2 o bien para influenza B, se continuará estudiando esta muestra, digamos, como lo hacemos de rutina para la vigilancia de influenza y otros virus respiratorios, entre los cuales se incluye coronavirus. En caso de resultar ser detectable para virus influenza A, recuerden que en la población humana el virus influenza A circula, y necesitaríamos en todo caso confirmar a qué subtipo pertenece este tipo A. Entonces se utiliza también otra técnica de RT-PCR en tiempo real para definir si se trata de un virus H1 o H3. Si resulta ser detectable, el estudio se continúa como otros virus respiratorios. Si resulta ser H5 detectable, entonces se considera un caso confirmado, y la obligación nuestra es remitir la muestra lo antes posible a nuestro centro colaborador, además de hacer otros estudios que podemos hacer en el laboratorio, como ser, por ejemplo, la secuenciación de genoma completo y confirmar a qué clado o grupo genético pertenece el virus en cuestión. Hasta el momento del estudio de la interfaz humano-animal, de un total aproximadamente de un poco más de 300 casos, se consideraron como personas expuestas un total de, bueno, como comenté, un poco más de 300 casos. La mayoría de estas personas fueron seguidas y el seguimiento se concluyó. Quedan muy pocas todavía que se encuentran aún en seguimiento, y de estas personas expuestas resultaron alrededor de 20 casos sospechosos que al día de hoy fueron todos descartados. En ninguno de ellos se detectó el virus H5 de alta patogenicidad. Respecto de las muestras que llegaron al laboratorio desde la aparición del caso índice hasta aproximadamente fines de mayo, recibimos un total de 22 muestras, algunas de ellas no cumplían con el criterio epidemiológico y fueron descartadas. La mayoría, bueno, estas muestras pertenecían a pacientes comprendidos entre los 14 y los 77 años de edad, con la excepción de un único caso
de un niño que tenía 1 año de edad, y la mayoría de estas muestras se obtuvieron de pacientes que residían en la provincia de Buenos Aires y algunas otras de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Salta. Y del estudio de todas estas muestras se detectó un único virus influenza A que pertenecía al subtipo H1. Como conclusiones, y para terminar, si les parece, terminamos por reafirmar algunos conceptos que me pareció que eran los más relevantes de la charla. Por un lado, comentar que los virus influenza se clasifican en 4 tipos, y que el tipo A es el único con capacidad de generar pandemias, además de los brotes epidémicos anuales, que este virus, influenza H5 de alta patogenicidad, se excreta principalmente en heces fecales, la saliva y las secreciones nasales de las aves infectadas, y que el contagio puede ser de modo directo con excreciones o secreciones de aves infectadas, o bien indirecto por fomites. Entre noviembre del año 2022 y mayo del año 2023 se detectaron brotes de la cepa H5 en América del Sur, y desde su detección en la región de las Américas hubo solo 3 casos positivos en los seres humanos. Y bueno, tengan en cuenta esto, que tanto los casos sospechosos en animales como en humanos son de notificación obligatoria. Bueno, nada más por mi parte. Si les parece, dejo de compartir. Hola, sí, muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Muchas gracias, doctora Pontoriero. Excelente y muy clara su disertación. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. A ver en los comentarios si hay algo. Lo que sí los quería invitar a todos, recordarles que el 5, 6, 7 de octubre se realiza el Congreso Nacional Bioquímico en la provincia de Mendoza. Están todos invitados. La inscripción va a incluir la cena de cierre gratuita, y también talleres pre-congreso y congreso también va a ser gratuito. Así que están todos invitados. Muy linda la ciudad de Mendoza, así que bueno, no hay preguntas, doctora. Le agradezco yo en nombre de la Comisión de Congreso y Eventos de CUBRA. Así que bueno, estamos en contacto. Después, si esta charla va a quedar grabada en la página de CUBRA, para el que quiera volver a verla. La verdad que es excelente la charla de la doctora. Muy agradecidos. Muchas gracias a todos por la participación y por la invitación. Gracias. Gracias, Andrea. Un beso Muchas grande. gracias, doctora. Bueno, ahí están los agradecimientos en los comentarios. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, chicas.